iniciamos tu programa de radio. Muy buen día, muchas gracias por sintonizarnos. Que este jueves te traiga a ti muy buenos retos, interesante información. Dicen que todos los días se aprende algo nuevo. Vamos a ver si es cierto con el programa del día de hoy, dedicado además a los papás que nos acompañan y a los que no nos acompañen, pero que a través de ti les harás llegar la información, por favor. Sí vale la pena que les eches una llamadita, les mandes un mensaje de texto. Si los papás hoy pueden escuchar el programa, para que no nos sintamos tan mal hablando de ellos sin que estén presentes, llámales, comunícales que hoy en este festejo que hemos tenido, en el intento de nuestro festejo del Día del Padre, que además recién el domingo pasado se celebró y se nos acaba el mes de junio, y no es porque vayamos a dejar de hablar de los papás, sino que en este especial pues nos faltaba además revisar ¿qué sucede con estos estereotipos que tenemos de papás, que queremos de papás y que, bueno, hay especialistas que los distinguen a primera vista? Uno de ellos es el licenciado Claudio Chekfek, ya me lo subieron a doctor. Bueno, seguramente los pacientes le han de decir doctor. Está aquí con nosotros, colabora en el programa Club de Mamás desde hace muchos años, ayudándonos, asistiéndonos a los papás a entender a nuestros hijos, porque su especialidad son los niños y las niñas. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Te gustó el tema? Hoy le pedimos a Claudio que nos hablara de los papás de consultorio. Yo sé que no los recibes a ellos, pero no son tus pacientes son los niños, pero así como nos tienes muy bien checaditas a las mamás, supongo que a los papás también. También, y aparte, cuando me diste la oportunidad de pensar el tema, empecé a revisar algunos expedientes y traigo unos casos, pero interesantísimos. No me digas, Sí. pero ¿es ético que nos platiques los casos del consultorio? No, bien sabes que hay una ley de confidencialidad, pero no podemos mencionar los nombres. Perfecto. Pero seguramente alguien nos escucha. O sea, como en las películas de los personajes aquí mencionados, ¿pueden parecerse o ser parte de la realidad? Claro, habría que hacer esa mención, ¿no? Cualquier coincidencia, ¿no? Con la realidad es más bien No, cualquier hecho, sí. si no, coincidente con la realidad es mera coincidencia. Así es. Bueno, papás y mamás, bienvenidos. Les invitamos entonces a que también nos cuenten, porque en el ejercicio de la celebración del Día del Padre preguntábamos, ¿quién mejor que los hijos son los que pueden decir acerca de su papá, ¿no? O sea, yo como mamá me puedo expresar acerca del papá de mis hijos, pero a quién le corresponde es a los hijos. Así es. ¿No? Saber cómo es mi papá, qué le gusta a mi papá. Mencionábamos aquel concurso de dibujo que una vez se hizo en donde la mayoría de los dibujos con respecto al papá de los niños eran dibujos de teléfonos celulares, de la vía de comunicación con la que estaban en contacto con su papá. Claro, su papá claro. Pegado al teléfono. Hoy buscamos también hacer esta reflexión, pero digamos que conocerlos mejor. Así que bienvenidas sus llamadas, su participación. Recuerden que tenemos nuestra plataforma digital en Radio Mujer, que nos puede seguir por radiomujer.com.mx, y que para quienes nos escuchen en este momento y tengan un celular a la mano con una aplicación que ya muchísima gente utiliza para enviar mensajes de texto como lo es WhatsApp, también lo puedas enviar a nuestra cabina de radio. Inclúyenos como si fuera un número de contacto de Radio Mujer y que nos envíes por ahí también tu participación. El número es el 333-822-3208. Sí, del WhatsApp, 333-822-3208. Está Toño Oregel en los controles de audio. Está Donna G. Castro, productora de este espacio, con Jessica Orozco esperando tus llamadas y César Paz en las cámaras. Está Claudio Chekfek con nosotros, psicólogo infantil. ¿Por dónde comenzamos, Claudio? ¿Por los papás que tú ya tienes así como en más común en consulta? No, lo que yo propongo es hacer como un pequeño vuelo de pájaro acerca de los estilos de los papás, ¿no? Tenemos papás democráticos, ¿no? Que son papás que están bien con todo el mundo, ¿no? Bien con la mamá, bien con los hijos, ¿no? Estos papás hombres, ¿no? Estamos hablando hoy, sí, papás hombres, que la mamá dice, no comas galletas, le dice al niño, ¿no? Y entonces el papá dice, no comas galletas. Pero cuando se va la mamá de la cocina, ¿qué crees que pasa? ¿No? El niño le guiña el ojo y el papá le da una galleta. O el papá le guiña el ojo al niño, ¿no? Porque estas alianzas entre padre e hijo son muy frecuentes. Entonces es como una democracia de política.
Claro, es guardar la imagen, ¿verdad? Es que yo pensé cuando dijiste los papás democráticos, dije, híjole, ojalá que no sea una democracia como la que tenemos nosotros, porque creemos que sí, todos participamos, pero resulta que bajita la mano cuando no está la mamá. Bueno, nada más cercano a la realidad, ¿verdad? Qué feo, ¿eh? Ese papá no me gusta. Lo cierto es que los roles de los papás se configuran por varios motivos, ¿no? El origen es, por supuesto, nuestra propia educación, el estilo de papás que tuvimos. Pero por otra parte, también las mamás, las esposas, tienen una gran intervención en la formación de la personalidad del papá, en el rol del papá. Porque, y aquí viene los jalones de orejas para las señoras y las mamás, es que ciertamente lo primero que habría que pensar es si esa mamá, esa esposa, le deja cumplir el rol adecuado al papá, ¿no? Sí, bueno, es inevitable cuando hablamos de los papás hacernos conscientes y ser honestas en que pues el poder muchas veces sigue estando por completo en nuestras manos, ¿no? Pero aparte, ustedes inhabilitan a los papás, ¿no? Acuérdate de esas situaciones en las que el papá llega del trabajo y entonces algo no le pareció con los hijos, el papá levanta un poco la voz, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la mamá? ¿No? La esposa le dice al marido, bueno, no le grites tanto, lo vas a traumar, ¿no? Cuando en la tarde les dijo a los niños, van a ver cuando llegue su padre. No, y aparte, y los gritos que pegó la mamá, ¿no? No, las mamás del club no gritamos, pero se refiere Claudio, por supuesto, a esas otras mamás que acuden con él o que él ve en las escuelas o en el consultorio. Después de la pausa comercial vamos a seguir hablando, por fortuna hoy no de las mamás, de los papás. Quédate con nosotros y dime si en estos tipos de papás tú ves al tuyo o al papá de tus hijos. Después de la pausa regresamos. Son las 10:19. Buen día. Seguro te va a gustar el libro que vamos a obsequiar el día de hoy. Es un libro que, bueno, viene a quitarle la venda a las familias en donde estamos papás, tíos, abuelos, los mismos jóvenes y hasta los mismos niños que se saben gorditos y que por supuesto están al margen de las burlas de los compañeros o del esfuerzo que tienen que hacer en la clase de deportes, pues porque no pueden correr todo lo que les exige el maestro. Y por obviamente la presión de la familia cuando es el límite de ya no comas más, otra vez vas a comer, ya no te quedan los pantalones y por supuesto el abuelito que cada domingo que lo ve le dice que está más gordito. El libro que vamos a obsequiar el día de hoy además es de una autora muy reconocida que tú la conoces por su famoso bestseller Tu hijo, tu espejo, que es Marta Alicia Chávez, ¿sí? ¿La ubicas? Bueno, no es el libro del Tu hijo, tu espejo que tuvo tantas ventas y la sigue teniendo, digamos que fue con el que abrió un camino muy exitoso como escritora, ella psicoterapeuta, y muchos temas que ha abordado en sus libros. Este es el más reciente, el año pasado escribió y reunió, digamos que información muy interesante con estadísticas, pero también con un estudio a fondo de por dónde va el enfoque o que es apropiado para tratar a los niños en el tema de la obesidad infantil. El título es Hijos Gordos, así es, una visión familiar, psicológica y nutricional de Marta Alicia Chávez. Vamos a obsequiar un ejemplar de este libro, ojalá que si tú lo quieres, pues te comuniques con nosotros. El tema es el de los papás, porque está aquí Claudio Chekfek y estamos platicando, escuchándolo con los papás de consultorio. Él es psicólogo infantil, Claudio, apenas con el democrático. El democrático, papá. ¿Qué tal si abordamos el papá cuate? ¿No? A ese no es democrático, también es democrático, porque también les guiñe el ojo y les da la galleta cuando la mamá les dijo, no más galletas. Claro, pero tiene una dificultad que le cuesta mucho poner límites, porque entre dos cuates nadie manda, ¿no? Y entonces es difícil ponerse su uniforme de yo soy un cuate para los juegos, para las galletas, para las travesuras, para las alianzas en contra de mamá, y luego cuando te digo que te vayas a dormir, hazme caso. Un rol que por supuesto fracasa. Sí, porque el niño se ríe y ¡ay, vamos a jugar otra vez! Claro, no, porque entre dos cuates, ¿quién manda? Nadie, la autoridad es alternada, ¿no? De pronto manda uno, de pronto manda el otro. Entonces, en este sentido, ese rol de papá cuate, bueno, está un poco desdibujado para poder poner límites. Tiene mucho afecto, mucha comunicación, muchos vínculos, pero muy, muy desvinculado para poder poner el tema de los límites. El otro papá que tenemos es el papá
que yo podría llamar que invalida, ¿no? Que descarta las emociones de los hijos. No me queda muy claro si podríamos llamarlo un papá descartador, por ejemplo, ¿no? Aquel que el niño le dice, papá, tengo miedo porque hay un monstruo en el closet, y que dice el papá, claro, ¿no? Entonces digamos que es papá público difícil. No seas tonto, no seas tonto, claro que no hay un monstruo dentro del closet, ¿no? Si está lleno de ropa. ¿No? ¿Y tú como niño realmente estás seguro de que hay algo o cuando menos del miedo que sientes? Tal cual, y es un poco riesgoso este rol que a veces asumimos los papás, porque el niño se acostumbra a que las emociones que él va sintiendo se van descartando, ¿no? Es este típico papá que dice los niños no lloran, por ejemplo, o ya no hagas berrinche por todo, o deja de tener miedo. Yo me pongo a pensar en este y en los otros papás y en la forma en la que son, y te pregunto, Claudio, porque estos papás alguna vez fueron jóvenes y fueron niños. Niños, así es. ¿Tiene que ver con cómo crecieron para ahora el tipo de papá que son? Claro, claro. El rol de papá es un rol limitado, ¿no? En los recursos que nosotros tenemos como papás los vamos obteniendo de nuestra propia naturaleza. Esto es, de nuestra propia infancia, de los roles masculinos que nos rodearon mientras fuimos gestando la personalidad, y de otros roles que nos han acompañado, por ejemplo, en la edad adolescente, en los primeros trabajos que tuvimos, y todavía en el peso de los abuelos, porque también conozco familias donde el rol del papá está invalidado no solamente por la mamá, sino también por los abuelos, y ni hablemos de los suegros, ¿no? Hay familias en las que realmente es muy difícil que esos papás puedan educar a sus hijos porque... Pues ni siquiera se ven, o sea, son invisibles. Tal cual, tal cual. Pero entonces, volviendo a tu pregunta de cómo se gestan el rol de un papá, claro, se gesta fundamentalmente por la propia vivencia. Nos deslizamos entre ese hilo tan delgado de lo que fueron mis papás y lo que no fueron mis papás, que yo quiero ser, ¿no? Este tema de los adolescentes, cuando uno les pregunta cómo serías tú como papá, dicen, no, es que yo a mi hijo le daría todo. No, yo no le prohibiría nada, yo con él hablaría de todo, ¿no? Y le compraría todo. Y le compraría todo, además, ¿no? Bueno, como suplir la realidad que no tuvimos. Pero agregado a eso, lo que nos faltaría conversar es que frente a esa situación, por un lado nosotros como papás queremos ser algo que no siempre lo logramos. Hay una ilusión de papá, hay un escenario, un horizonte al que queremos llegar que siempre es muy difícil llegar, que es lograr ser el fusible entre la mamá, el niño, y tener un buen rol de papá de manera independiente. Insisto, nuestro rol de papá siempre está mediatizado por la mamá, ¿no? Y entonces son muy, muy cotidianos los comentarios que hacen las mamás de no le grites, no lo trates así. Pon orden, tú eres el papá, no estás nunca, juega con él. Digamos que entonces el rol principal es difícil que pase al papá, lo tenemos la mamá. Yo creo que la gran mayoría de matrimonios que recibo en el consultorio, cuando yo le pregunto quién manda, siempre me dicen el papá, pero en la realidad quien manda, quien tiene la autoridad es la mamá. Al INEGI también, cuando te van a tocar, te dicen, ¿quién es el jefe de familia? El papá. La verdad es que sí, o sea, a fin de cuentas, entre mujeres también se habla de eso, y hoy estamos hablando de los papás. Ya comienzan a llegar algunos comentarios, me da gusto, están participando por el libro, que sí habla de sobrepeso, habla de obesidad infantil, pero bueno, no solo te describe el panorama negro, sino también te da como una idea de por dónde empezar a abordar este asunto de la obesidad infantil, que no es de los niños, sino pues viene de los papás. Y ahorita vamos a dar algunas cifras de cómo ha aumentado el sobrepeso en las mamás, aunque hoy estamos hablando de los papás, que habría también que revisar. Claro. ¿Sí? ¿También se aprende eso? De la panza cervecera, ¿verdad? Oye, Claudio, ¿por qué
si el papá, cuate que tú mencionabas hace rato, pues encuentra esa recompensa de quién no quiere llevarse bien y disfrutar a los hijos así, se da cuenta que no puede poner límites, o más bien es la mamá que le dice, dile algo, ya no sea su cuate. Sí, claro que se da ¿Tiene cuenta. remedio? Pero, claro, tiene remedio. Tiene solución, pero en un ensamble en donde mamá y papá deben conversar acerca de que la autoridad no debe estar representada en una sola persona, ni en dos ni en tres, sino en la consecuencia. ¿Se entiende? O sea, no es solamente el levantar el dedo, haz la tarea, recoge tu cuarto, ordena. No es solamente levantar la voz, no es el tiempo imperativo, sino es buscar una consecuencia. Los papás siempre nos quejamos de esto, de que estamos poco con nuestros hijos y de que los pocos momentos en los que llegamos en la noche no queremos malgastarlos, ¿no? En tener un pleito, en tener una discusión o en ser el papá ogro. Ese papá que llega y convive 2 horas con el niño y entonces todo tiene que hacerlo regañándolo. No queremos ser esos papás. Pero también es cierto que algunas mamás obligan a ese rol, ¿no? Porque como tú decías hace un minuto, bueno, las mamás se declaran incompetentes y dicen, vas a ver cuando venga tu papá. Y entonces se depositan toda la autoridad en el papá y cuando el papá viene se saca la corbata, ¿no? Y lo único que quiere es respirar un espacio de tranquilidad y no esa situación en donde la mamá le cuenta todos los problemas que ha tenido con su hijo, ¿no? ¿Qué puede hacer un papá frente a esa situación? Decirle, hijo, ya pórtate bien, mira cómo está tu mamá, tiene los pelos de punta, no, hazle caso, obedece. ¿Realmente pensamos que eso ayuda? La respuesta es no. No ayuda. O sea, si ayudara, bastaría que el papá lo dijera una o solo 2 veces en la historia del niño y se solucionaría. O sea, mamá no necesita un porrista. Claro, lo que necesitan es buscar otro tipo de estrategia que pueda llevar a mejor término la situación. Con este tipo de papás nos vamos a quedar y seguimos con lo que tú nos vas describiendo, Claudio, y lo que papás y mamás que nos escuchan también están participando vía mensajes desde su celular o su vía telefónica que está aquí haciendo contacto con ustedes. En esta pausa regresamos brevemente. ¿Seguimos con otro tipo de papá, Claudio? Claro. ¿Qué te parece el papá dador? Aquel que da sustento económico, seguridad, tranquilidad en el aspecto logístico y de dinero, pero está totalmente ausente en las emociones y en la empatía de sus hijos y de la relación con su esposa, ¿no? Ese papá que solamente por dar y por mantener una familia se siente autosuficiente y dice que eso es todo lo que le puede brindar y lo que puede dar. Muy posiblemente este tipo de papá dador junto con el papá ausente sea de los más perjudiciales para el desarrollo de nuestros hijos, porque no hay un vínculo estrecho, no hay una calidez con los hijos y por supuesto no brinda un modelo que genera recursos para que los niños aprendan de cómo son las relaciones humanas y cómo es ser papá. Son niños que básicamente todo lo compran a partir de los objetos personales y del atesoramiento del patrimonio, finalmente. ¿Qué sucede, Claudio? Porque la pregunta que te hice hace rato era ¿cómo aprende el papá a ser papá? Pero si ese papá no tuvo papá o hubo una ausencia de papá, sabemos que bueno, hay muchísimas familias donde no está presente el papá porque está viviendo en otro país, porque se murió, porque se fue y no regresó. Pues hay papás sustitutos siempre, que aunque no tengan gran intervención con la formación, son modelos a seguir. El cuñado, el hermano, el tío, el vecino, el abuelo, siempre en nuestra formación de la personalidad buscamos un modelo a imitar y vamos recogiendo experiencias que nos parecen positivas para nosotros poder intentarlo. Por eso los trucos que usan las mamás y los papás de decir, bueno, pero si esto le funcionó a mi comadre, ¿por qué no lo voy a intentar? Lo que sucede es que algunos funcionan y otros no, y ser papá es un crecimiento que se va dando entre ambos, padre e hijo, y en donde ambos van adquiriendo distintas herramientas para poder cumplir su rol.
Porque yo pensaría en el papá alcahuete o cuate, que probablemente tuvo un papá así cuate también, y lo único que hace es reproducirlo. Eh, por lo general, por lo Podría general, ser el extremo, podría sí, haber no tenido un papá es, así de buena así onda es, y se convirtió él tal en cual. lo que a él le hubiera gustado. En el ideal del papá, ¿no? Lo que a él le hubiera gustado tener. Un papá cuate, que todo lo dé, que dé permisos, que no tengan discusiones, que no pongan límites, ¿no? Y también viceversa, si tuvo el papá cuate, muy relajado, probablemente hoy de adulto con sus hijos, sea más firme, Más más exigente, ¿no? Como estos diálogos que aparecen entre padres e hijos adolescentes, ¿no? Que cuando el hijo pide el carro, ¿no? El papá le dice, no, yo no te lo voy a dar porque yo sí sé lo que yo hacía con el carro cuando tenía 16 años, ¿no? Por supuesto. Así es. O sea, de algo sirven las experiencias, ¿no? O sea, uno es papá también con eso que trae encima. Oye, hay algunas preguntas aquí, pero no sé si terminamos primero con los tipos. No te falta ese papá militar. Sí, claro, el autoritario. Ese mandón, claro. ajá, ya decía yo. ¿Qué tal si lo llamamos el papá general? ¿No? Pues yo creo que de esos hay ¿Sí? muchos, ¿no? Sí, sí. Que todo lo quieren ya, inmediatamente, que todo lo quieren bien, que el modo de actuar es a través de la firmeza en el lenguaje corporal, a partir de los gritos, y sobre todo son limítrofes con la invalidez verbal, ¿no? Son papás que invalidan mucho a partir del tipo de palabras y de frases que hacen, ¿no? Que a esta edad, primero el ejemplo, ¿no? Invalidante. A esta edad yo ya trabajaba, ¿no? No solamente estudiaba. ¿Cómo puede ser que no te sepas bolear los zapatos? Y entonces son papás que... Criticones. Sí, sí, y que inhabilitan mucho las actitudes y las emociones de sus hijos. Bueno, hoy estamos hablando de los papás, pero voy a meter aquí mi cuchara para aprovechar tu especialidad. ¿Qué sucede con los hijos que crecen con papás que invalidan e invalidan y critican y critican? Okay. Lo primero, y ya sabes lo que digo siempre, Claudia, es nuestros hijos crecen y se desarrollan aún a pesar de nosotros, los padres. Ay, qué bueno, con eso es nos una quitas gran ventaja y es un peso. alivio, y es un alivio. No importa qué tipo de papá seamos, en realidad la otra mitad de la relación la tienen nuestros hijos para poder desarrollarse. Ciertamente hay ciertas características de papás mandones, generales, críticos, que invalidan. Surgen niños y adolescentes y adultos que les cuesta hacer lazo social, son tímidos, siempre tratan de permanecer aislados, en soledad, les cuesta las relaciones sociales, las relaciones afectivas, y buscarán una pareja que cumpla alguno de los roles del papá. Se casarán realmente con una persona, con una señora autoritaria, mandona, generala. Pues yo creo que ya podemos pasar ¿Al siguiente? Al siguiente. Sí, pero nada más que no nos va a alcanzar el tiempo ahorita, porque ya casi se nos acabó el programa. No se espanten quienes ya preguntaron. Regresamos de la pausa comercial directamente con las preguntas que ustedes le están haciendo a Claudio. ¿Todavía no le has hecho alguna? Pues córrele desde tu celular, envíanos un mensaje por WhatsApp. También estarás participando para que al final del programa te puedas llevar, si amaneciste con suerte, el libro que estamos obsequiando. Nuestro teléfono es el 333-822-3208. También síguenos por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Regresamos después de esta pausa comercial. Estás en Club de Mamás en Radio Mujer. Y bien, para Claudio Checkfek, aquí van las preguntas. Saludos, gracias. Doctor Claudio, soy Graciela Núñez. Con mucho gusto, dice que si le damos los datos de tu consulta, Claudio, por favor. Así que me parece adecuado por el tiempo que de una vez, para entonces no nos vaya a agarrar el despido del programa sin haber compartido tus contactos. Claro, el teléfono es el 3641 4255. 3641 4255. Bien, Adriana, ya estás apuntadísima para el libro también, igual que Marta, felicidades, están escuchándonos. Dice aquí, buenos días, una tocaya mía, Claudia. ¿Qué tiene que hacer la familia si hay un papá que solo da dinero, estabilidad, pero no sabe dar tiempo ni cariño? Bueno, ¿qué
Qué pregunta fácil y qué respuesta difícil, ¿no? Porque no habrá una sola cosa para hacer frente a esa situación. Lo primero que hay que entender es que esa familia escogió a ese papá y habrá algunos beneficios en tener un papá así, ¿no? A veces siempre pensamos que le falta al otro, pero no nos damos cuenta de toda la seguridad que nos da los aspectos que nosotros no valoramos del otro. Pues la familia pensaría en primero mamá elige a ese hombre con el que haces una familia. Así es. Quizá en ese momento en el que apenas emprendías el proyecto de familia, pues no te diste cuenta que era un hombre o sí te diste cuenta pero no lo veías, que no iba a estar ahí. Claro, puede ser. Aparte uno nunca sabe, uno se casa con una persona sin saber cómo va a ser O papá. se fue convirtiendo Tal en ese cual. hombre en el que sí estaba y ahora ya no está. También puede ser. ¿Sí? Yo creo que esta señora, esta tocaya tuya, la señora Claudia, bueno, podría buscar actividades familiares en donde de alguna manera lo involucre, digamos, a la fuerza, ¿no? Al papá. Aquellas actividades que en donde uno tenga que tener un rol protagónico más que espectador. A ver, ¿cómo cuáles? ¿Cómo cuál? Cocinar, ¿no? Cortar el pasto del jardín, hacer algo juntos en familia, un juego de mesa, en vez de ir al cine y ser espectadores, ¿no? Donde el papá solamente paga las y entradas, compra las palomitas, uh-huh. Entonces se ponen todos a jugar un juego de mesa. Ese tipo de actividades son las que yo digo, ¿no? Creo que los papás a veces también los pueden involucrar en cuestiones más académicas, ¿no? Los festivales, las graduaciones, me parece que son lugares donde se pueden ir involucrando. Ciertamente también lo que hay que pensar es que a veces el otro no es que no quiere, sino que no puede. No puede. No todos estamos capacitados para hacer las mismas cosas, eso no hay que olvidarse. Sí, ella de hecho lo dice tal cual, no, bueno, dice ahí no sabe. Así es. Entonces a lo mejor este papá, Claudia, voy a suponer que tiene niños de 8 y 10 años. Y no puede sentarse a jugar con ellos. Pero seguramente puede invitar a los niños a lavar el carro, ¿no? A llevarlo a hacer el cambio de aceite, porque conocer un carro por debajo cuando lo levantan es una experiencia fascinante para los niños de 8 o 10 años. Bueno, ideas hay y seguirá viniendo con nosotros Claudio cada tercer jueves del mes. Muy bien. Ya, ahí está, para que... Prometo no faltar. No, y nosotros prometemos estarles avisando para que no se lo pierdan. Aquí va una mamá que dice, híjole, hablando de papás cuates, mi primo le da a su hijo su cervecita con limón y sal que para que aprenda a tomar el niño, y tiene 10 años, dice, cuando yo voy de visita, dice, no te voy a dar porque a tu tía se enoja. Y le digo, no, bueno, pues si tú lo ves bien, pues hazlo, ¿no? Es tu hijo, a mí no me metas. Dice, pero no puedo evitar decirle que yo lo veo como un error. Y le digo, pues igual y también dale un cigarro. Y el primo le dice, bueno, si yo fumara, pues también, pero no fumo. Claro, eso le iba a decir a la señora. ¿Y qué tal si el papá agarra viaje y sí se lo da? ¿No? Bueno, pero ella sabe que no fuma, por eso se lo dice, pero es el colmo. Sí, lo primero que tenemos que entender es que los niños deben aprender que las cosas no se hacen no porque alguien se enoje. Ese es el primer error de esta situación que nos trae. No deberíamos decirle que no deben hacer algo porque el otro se enoja, sino que no lo deben hacer porque hay consecuencias. Y la consecuencia de la ingesta de alcohol en niños pequeños tiene una consecuencia orgánica. Orgánica definitivamente, no es del orden psicológico, sino que tiene que ver con que los niños no deben, no pueden y nunca deben tomar alcohol. Leticia, ¿qué puedo hacer si mi esposo le dice a mis hijos que él a los 12 años se formó solo y a cada rato se los repite? Él a los 12 años se fue de su casa y se pagó sus estudios y ahora a ellos siempre les repite eso. Que entra en el que tú mencionabas hace rato, ¿no? Claro. Lo que le podemos decir a esta señora es que la moneda no siempre cae con la misma cara hacia abajo, ¿no? Este tema de que no porque alguien haya sido autosuficiente, haya podido encontrar buenos recursos, un buen futuro a partir de estar solo, de irse de la casa de manera temprana, entonces todos lo van a poder encontrar. No es esa posibilidad que tiene ese niño a partir de un padre que, porque a los 12 años ya trabajó, ya tuvo experiencias de vida y ya hizo las cosas, entonces
no es garantía de que nuestros hijos también lo puedan hacer. Acuérdense que los hijos vienen cada uno con su bagaje y su propia personalidad y sus propios recursos que van adquiriendo de los modelos que les podemos brindar. Bien, Luz dice, mi hija tiene 3 hijos y todos son varones, pero mi yerno trata mal al más grande. Él tiene preferencia con el mediano porque se parece a él y al chico porque es el último. Eso es lo que ve ella como abuela. Pues sí, es más frecuente de lo que parece esta situación de las preferencias y por lo general son los externos a la familia, abuelos o amigos o cuñados los que ven este tipo de preferencia. Y no hay nada que hacer, solo lo observas y ya. Puedes señalarlo, pero generalmente a quien se lo señalas no lo ve. Otra vez, no es que no quiere, es que no puede, no ve. Hay cosas que los papás no vemos en la práctica cotidiana. Oye, Claudia, aquí hay una mamá que tiene un pequeño de 1 año y que aprovechándote y sabiendo que tienes esta también cortesía con los papás cuando vienes al programa, ella está viviendo ahorita el tema de los berrinches. Dice que el niño nomás quiere que lo ande cargando. ¿Le puedes comentar algo que le sirva a ella? Pero claro, ¿qué edad tiene el niño? 1 año. Ah, bueno, pues es lógico. No, está en la edad de los berrinches. Por supuesto que ese niño quiere permanentemente estar en brazos, tener toda la atención, todos los ojos de mamá y de un adulto. Poco a poco hay que ir acostumbrándolo a que no todo lo que quiere el niño lo puede. Están en una etapa absolutamente egocentristas, en donde todo lo que quieren pareciera ser que hay que dárselo, pero esto no es así. Yo le propongo a esta mamá ir postergando poco a poco y de manera paulatina la atención a este niño para no darle todo lo que quiera. Qué fácil, ¿verdad? Suena súper bien, sí, pero sí, hazlo. Si lo estás escuchando y lo oíste de Claudio y al principio dijiste, sí, bueno, pues sí, ya sé que es normal, pero ¿qué hago? Ya tuviste esta segunda parte y bueno, creo que es una de las etapas como papás donde se pone a prueba lo que somos, ¿no? Así es. Nuestra paciencia. ¿Sabes qué también, Claudia? Es que quiero cambiar de tema porque también a mí me llegó por WhatsApp un mensaje de una mamá que dice que se nos olvidó un estilo de papá, que es el papacito. Justo con los 3 minutos que nos quedan. Y es que me acordé, perdóname, ayer les puse a las mamás unas fotografías, porque ya dejamos los miércoles de guapos, y entonces pues estamos exhibiendo a los papacitos, pero dime, ¿ese cuál es? No, eso te iba a preguntar ¿Es como a ti. los que pusimos? No, ¿tú qué piensas? ¿Existe el modelo de papacito? Mira, yo lo puse a prueba con las mamás y ayer me di cuenta que existe. Okay. Existe y además es muy bien recibido por las mamás. Yo creo que fue de los posts con más likes que hemos tenido en Club de Mamás. ¿Y cómo llamaríamos a ese estilo de papá? ¿Tipo papá George Clooney o cómo lo llamaríamos? Híjole, es que hay tanta variedad de gustos entre las mamás que yo creo que más bien ustedes mamás nos podrían ir enviando como a sus favoritos y así podríamos hacer una terna y esto se pondría muy interesante. Lo que sí me queda claro es que si hay entre nosotros ahí mezclados algunos papacitos, pues yo creo que los hijos se han de sentir muy orgullosos de tener un papá así que llame la atención, ¿no? Pues sí. Y hay que ver cómo se traslada esa vanidad, ¿no? O esas cuestiones que tienen que ver con la autoimagen a los hijos. Es que en 5 años ya han pasado los papás metrosexuales. Y ahora ya hay otros que son los lombersexuales. ¿Lombersexuales? Sí, pues tipo como leñador, con sus barbas así grandes. Bueno, con tatuajes. Un día vamos a hablar nada más de los estilos, pero nada más, digamos que superficialmente de los papás. Hoy quisimos hablar más de su comportamiento, de cómo eran, de cómo los ven los hijos. Claudio, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Nuevamente, danos los datos de tu consulta a las mamás que están preguntando y que van a estar al tanto de cuando venga Claudio. Gracias, el teléfono es el 3641-4255. Y nos está dando el nombre de la ganadora del libro. Hoy la suertudota es Margarita Márquez. Por favor, ven por tu libro que te llevas el día de hoy aquí al edificio de Promomedios Radio en Avenida Mariano Otero 3405. Gracias, hasta mañana, muy buen día.